posible que un desvividor en serie engañe a todo un país y se convierta en un ícono de rehabilitación? Esta es la historia de Jack Unterweger, conocido como el asesino redimido. Un hombre que, tras pasar años en prisión por asesinato, fue liberado gracias a su éxito como escritor, solo para descubrir que nunca dejó de matar. Jack Unterweger era un símbolo de esperanza para muchos. Pasó de ser un asesino convicto a un escritor respetado y un defensor de la rehabilitación de los presos. Pero detrás de esa imagen pública impecable se escondía un monstruo que continuaba a desvivir mujeres sin levantar sospechas. Lo que hace este caso aún más perturbador es cómo Unterweger usó su nueva vida pública para encubrir sus crímenes. Viajaba por Europa y Estados Unidos, dando charlas sobre criminalidad y escribiendo artículos, mientras desvivía mujeres en los lugares que visitaba. Jack Unterweger no solo logró convencer al sistema judicial de que estaba rehabilitado, sino que también engañó a los medios de comunicación y a la sociedad, ganándose la confianza de personas influyentes que lo veían como un ejemplo de redención. Pero, ¿cómo logró engañar a todos durante tanto tiempo? ¿Qué lo llevó a cometer esos crímenes? ¿Y cómo fue finalmente capturado? En este video, exploraremos la perturbadora historia de Jack Unterweger, el hombre que burló al sistema y dejó un legado de horror. Para entender cómo se convirtió en uno de los asesinos más notorios de Europa, debemos retroceder en el tiempo, a su infancia, donde comenzó a formarse la oscuridad que lo acompañaría toda su vida. Jack Unterweger nació el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, Austria, en un entorno marcado por el abandono y la pobreza. Desde sus primeros años, su vida estuvo llena de violencia, rechazo y soledad, elementos que más tarde darían forma a su mente criminal. La madre de Jack, una joven prostituta de origen austrocheco, fue arrestada cuando él tenía apenas 2 años. A partir de ese momento, su vida dio un giro oscuro. Su padre, un soldado estadounidense, nunca estuvo presente en su vida. Y Jack quedó a cargo de su abuelo, un hombre alcohólico y violento que lo maltrataba constantemente. Desde pequeño, Unterweger estuvo inmerso en un entorno de delincuencia. Cometió su primer crimen a los 16 años, y poco después comenzó a acumular antecedentes por robo, agresión y abuso. A esa edad, ya mostraba signos de una mente perturbada y una personalidad antisocial. A lo largo de su juventud, Jack pasó más tiempo en prisión que en libertad. Cada vez que salía, volvía a delinquir. El sistema de justicia intentó rehabilitarlo varias veces, pero Unterweger parecía no tener interés en cambiar. En 1974, Jack Unterweger cometió su primer desvivimiento conocido. Su víctima fue una joven de 18 años llamada Margaret Schaefer. Jack la golpeó brutalmente y la estranguló con su propio sostén. Este crimen fue tan brutal que dejó horrorizada a la sociedad austriaca. Por este crimen, Unterweger fue condenado a cadena perpetua en 1976. Parecía que su historia criminal había llegado a su fin, pero estaba lejos de terminar. Durante su tiempo en prisión, Unterweger comenzó a escribir. Sus poemas y libros se hicieron populares y muchos intelectuales austriacos comenzaron a verlo como un ejemplo de rehabilitación. Sus obras abordaban temas como la redención y la lucha interna entre el bien y el mal. Poco a poco, Unterweger se convirtió en una figura mediática, pero detrás de las palabras que parecían reflejar un cambio real, Unterweger ocultaba una mente oscura y retorcida. En el próximo segmento, veremos cómo engañó a todo un país para lograr su liberación y cómo aprovechó esa libertad
para continuar su rastro de muerte. Durante los años que pasó en prisión, Jack Unterweger logró algo que muy pocos criminales consiguen: cambiar por completo la percepción que la sociedad tenía de él. Pasó de ser un asesino brutal a convertirse en un respetado escritor y un símbolo de redención y rehabilitación. Desde su celda, Unterweger comenzó a escribir poesía, relatos cortos y una autobiografía titulada Fegefeuer, Purgatorio, en la que hablaba de su infancia problemática y su lucha por encontrar la redención. Sus escritos recibieron elogios por parte de críticos literarios e intelectuales austriacos. El éxito de sus obras hizo que Jack Unterweger se convirtiera en una figura pública. Su historia fue vista como un ejemplo de cómo el sistema penitenciario podía rehabilitar incluso a los criminales más peligrosos. Con el tiempo, Unterweger logró ganarse el apoyo de escritores, periodistas y políticos que comenzaron a presionar al sistema judicial para que lo liberaran. Argumentaban que era una prueba viviente de que incluso los peores criminales podían cambiar. Figuras importantes de Austria, incluyendo el influyente dramaturgo y novelista Elfriede Jelinek, abogaron por su liberación. La presión pública y el apoyo de la élite cultural austríaca llevaron a que, en 1990, tras cumplir solo 15 años de su condena, Jack Unterweger fuera puesto en libertad. Tras su liberación, Unterweger se convirtió en una celebridad. Presentaba programas de televisión, daba conferencias sobre la vida en prisión y la rehabilitación de criminales, y escribía artículos sobre criminalidad para diversos medios. Irónicamente, llegó a colaborar con la policía en reportajes sobre prostitución y asesinatos, sin que nadie sospechara que él mismo seguía cometiendo crímenes. Tras su liberación, en 1990, Jack Unterweger se convirtió en una figura respetada. Asistía a eventos literarios, daba conferencias y aparecía en programas de televisión hablando sobre la rehabilitación de criminales. Pero detrás de esa fachada de redención se escondía un desvividor que nunca dejó de matar. En los meses posteriores a su liberación, comenzaron a aparecer cadáveres de mujeres en Austria, Checoslovaquia y Estados Unidos. Las víctimas eran trabajadoras sexuales que habían sido golpeadas, estranguladas con sus propios sostenes y abandonadas en lugares apartados. Pero nadie sospechaba que el responsable de estos crímenes era Jack Unterweger, el supuesto símbolo de rehabilitación. Unterweger utilizaba su estatus como periodista y escritor para viajar libremente y cometer sus crímenes. Incluso llegó a escribir reportajes sobre los asesinatos de trabajadoras sexuales, mientras él mismo era el asesino. En uno de sus viajes a Estados Unidos, se hospedó en un hotel de Los Ángeles, donde desvivió a 3 mujeres en menos de un mes. A pesar de la similitud entre los crímenes y el patrón que seguían, las autoridades no relacionaron los asesinatos con Unterweger. Su imagen pública como un hombre reformado lo protegía de cualquier sospecha, y su doble vida continuó durante varios años. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a notar un patrón en los crímenes. Todas las víctimas eran trabajadoras sexuales. Todas habían sido estranguladas con sus propios sostenes, y todas habían sido desvividas en ciudades donde Jack Unterweger había estado. Los detectives comenzaron a investigar más de cerca a Unterweger. Descubrieron que, cada vez que ocurría un desvivimiento, Jack había estado en esa ciudad, ya sea dando conferencias o realizando reportajes. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Cuando Unterweger se dio cuenta de que las autoridades estaban tras él, huyó del país junto con su novia. Durante varias semanas estuvieron prófugos, viajando por Europa y Estados Unidos, hasta que finalmente fueron capturados
en Miami en 1992. Unterweger fue extraditado a Austria para enfrentar juicio por los asesinatos de 11 mujeres. Las pruebas eran abrumadoras y su imagen pública se desplomó por completo. El juicio de Jack Unterweger fue uno de los más mediáticos en la historia de Austria. Durante el proceso, Unterweger se declaró inocente y afirmó que todo era un malentendido. Pero las pruebas presentadas por la Fiscalía lo vinculaban directamente con los desvivimientos. Las autoridades presentaron pruebas irrefutables, registros de hotel, llamadas telefónicas y el patrón de los crímenes. Además, el modus operandi era idéntico al asesinato que había cometido en 1974, por el cual fue condenado inicialmente. En 1994, Jack Unterweger fue condenado a cadena perpetua por los desvivimientos de 11 mujeres. Sin embargo, pocas horas después de escuchar su condena, Unterweger se autodesvivió en su celda, colgándose con el cordón de su propio pantalón. En un acto final de ironía, utilizó el mismo método que empleó para desvivir a sus víctimas. El caso de Jack Unterweger dejó una marca imborrable en la historia criminal. Su historia demuestra cómo incluso los peores criminales pueden manipular el sistema y engañar a toda una sociedad. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo estudiado como un ejemplo de cómo el poder de la imagen pública puede ocultar los horrores más oscuros. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por acompañarme en este oscuro recorrido. Nos vemos en el próximo video.